Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más en este que no sé qué es. La verdad no le quiero decir podcast, no quiero decirle podcast todavía hasta que no sea oficial de que sí es un podcast. Pero pues nada, la verdad si me escuchan hablando un poquito bajito es porque ya es algo tarde. Son las 2:25 de la madrugada y estoy grabando esta hora porque pues aparte de que es la hora en la que el Señor me inspiró a grabar esto, pues también a esta hora se callan los perros, dejan de ladrar, ya no hay repartidores por ahí dejando paquetes de Amazon y pues dejan de pasar los carros estos de bocinas, de se compran motores, transmisiones y también ya no pasan los de las tortillas y los típicos carros que ya escucharon en el episodio pasado que grabamos con Daniel Argueta. Y nada, pues la verdad estoy muy inspirado por el Espíritu Santo a hablarles sobre un tema, el cual todavía no lo titulamos. Esperemos que cuando esto ya esté cargado en YouTube ya tenga título ahí. Entonces, pues si entraste a este episodio por casualidad o porque te lo topaste por Instagram, ya viste cuál es el título. Espero haber escogido. Rodrigo del futuro, escoge un buen título, por favor, te lo pido. Y pues nos vamos a enfocar en el capítulo 21 de Juan, del Evangelio de Juan, el cual pues me gustaría que empecemos a abordar de inmediato. Y pues nada, no sé cómo va a fluir esto, pero pues vamos a tratar de hacerlo bien. Aquí tengo mis notas, por si ves que estoy volteando un poquito para abajo, pues tengo mis notas acá de este lado. Entonces no es que esté distraído, simple y sencillamente estoy leyendo mis notas y pues para que no se me vaya a pasar absolutamente nada de lo que les quiero compartir y pues para que crezcamos en esto juntos. Parte de esto, el Señor lo ha estado hablando a mi vida en los últimos meses y la verdad es de que también en el devocional que llevamos en la iglesia, acabamos de terminar el Evangelio de Juan y precisamente esto es lo que Dios ha estado hablando a mi vida actualmente y digo, wow, esto es buen momento para empezar a compartirlo y qué mejor que hacerlo aquí en este espacio de donde queda la Biblia, ¿no? Y pues nada, empezamos. Me gustaría orar bien brevemente, solo para bendecir este espacio y que recibamos lo que tengamos que recibir, ¿no? Padre, te damos gracias por este momento, Señor. Te pido por favor que tu Espíritu Santo pueda hablarnos por medio de esta palabra lo que tienes para cada uno de nosotros a través de esta pantalla de los celulares, de las televisiones, de las computadoras. Y también háblame a mí, Señor. Yo necesito escuchar tu voz. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho a lo largo de este tiempo, Señor. Toma el control de este espacio. Te lo pido por favor, Jesús. Amén. Y pues nada, empezamos en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, el cual empieza más o menos así. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos, dice el título de esto, y dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les dijeron: vamos, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan.
Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Este era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Oh my God. Dios mío santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo mío de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volviendo a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otros y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Oh Señor, qué poderoso qué poderoso capítulo, la verdad. Wow, ¿por dónde empezar de todo lo que el Señor me ha estado hablando últimamente? Juan 21 es un epílogo y pareciera que Juan terminó de escribir su evangelio en los versos 30 y 31 del capítulo 20, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Wow. O sea, ahí perfectamente hubiese podido terminar el Evangelio de Juan, pero decidió seguir escribiendo esta parte, la cual es muy muy importante, ya que está perfecto para cerrar ahí. O sea, ahí estaba perfecto para cerrar. O sea, el Evangelio pudo haber cerrado en el verso 30 y 31 del capítulo 20. Más sin embargo, quedaban dos temas por resolver que Juan quiso traer a la mesa, y una de ellas era Pedro y su restauración, ¿no? Pero más adelante en el libro de los Hechos veremos a Pedro cómo tuvo una participación intensa en la predicación del Evangelio y del pastoreo de la iglesia. La pregunta sería: ¿Pedro? O sea, Pedro negó a Jesús. Aparte de que negó a Jesús, hizo un montón de metidas de pata. Y pues la pregunta se responde en el capítulo 21 de Juan, la cual precisamente acabamos de repasar y de la cual me gustaría profundizar un poquito enseguida. Y Juan explica cómo Pedro fue restaurado, ya que vio de cerca todo esto. Juan habla de sí mismo cuando menciona que Pedro le pregunta a Jesús: ¿y qué de este? ¿Por qué nos sigue? O sea, se refería a Juan. O sea, Juan está haciendo referencia a sí mismo. Y Jesús dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Entonces cuenta Juan que hubo un rumor sobre sí mismo de que no moriría,
Pero Jesús no dijo que no moriría, simple y sencillamente le dijo a Pedro: ¿y a ti qué si dejo que éste quede hasta que yo regrese? Tú sígueme. Simple y sencillamente le estaba diciendo: tú sígueme. Pero de todos modos me imagino la presión que había encima de Juan cada que éste enfermaba. Todos los discípulos me los imagino como de que, oh, este ya va a morir, el Señor regresa. Pero no, simple y sencillamente era de que el Señor le dijo: no importa lo que éste haga, tú sígueme a mí. Y pues bueno, prácticamente Pedro es el prota de este capítulo, se lleva todo el crédito y vamos a ver más sobre su restauración. La escena sucede en Galilea, Jesús mandando a decir a través de las mujeres que le avisaran a los discípulos y a Pedro que los vería en Galilea como él ya les había dicho, ¿no? Y el capítulo y el verso 2 del capítulo 21 pues continúa de la siguiente manera, ¿no? Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Ah, grupito. Estos son los chicos problemas. La verdad, todos estos podrían ser fácilmente tú, o sea, podríamos fácilmente ser tú o yo. Pero pues, o sea, ¿qué te puedo decir sobre cada uno de ellos? En los evangelios los hemos visto en problemas todo el tiempo. Simón Pedro, pues bueno, ¿qué te digo de Simón Pedro? Pues Tomás era incrédulo. Él no creía el testimonio de que los discípulos habían hablado de que Jesús había resucitado. Natanael dudó al principio cuando conoció a Jesús. Le dijeron: hemos encontrado al Cristo. Y preguntó: ¿quién? Y le dijeron: Jesús, el de Nazaret. Y él respondió: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y luego los hijos de Zebedeo. Bueno, pues a ellos Jesús les puso el apodo de los hijos del trueno, porque en una región en donde Jesús no fue recibido, ellos dijeron: ¿quieres que mandemos a que desciendan fuego del cielo y que los queme a todos? Y Jesús les respondió: ustedes no saben de lo que están hablando. Les pone este apodo: Boanerges, hijos del trueno. Es más, incluso ellos mismos eran hijos de mami, ya que su mamá se acercó a Jesús diciendo: oye, permite que uno de mis hijos se siente a tu izquierda y otro a tu derecha cuando vengas en tu reino. Incluso Jesús les dijo: ¿están listos para beber la copa que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? Ellos dijeron: sí. Bueno, estos son los chicos problema. Hay 2 lugares más. ¿Quién se apunta? Yo, en lo personal, yo me apunto, porque pues ahí dice que hay 2 discípulos más, pero no me dice los nombres. Y la verdad es de que yo me subo al barco. ¿Quién más se sube? Hay 2 lugares. Bueno, enseguida pasamos al verso 3, el cual continúa de la siguiente manera: Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pedro era pescador y los demás dijeron: vamos contigo. Entonces yo logro asumir que eran pescadores todos los demás también. Pues eso era como se ganaban la vida anteriormente de conocer a Jesús, ¿no? Pero sí, el primer encuentro que Jesús tuvo con Pedro fue alrededor de este lugar en el mar de Galilea. Es esta famosísima historia cuando Jesús iba pasando y empezó a enseñar y le pidió a Pedro que pues le prestara su barco para poder subir y enseñar a la multitud arriba del barco, ¿no? Entonces, pues Jesús en uno de sus ejemplos le pide a Pedro que arroje las redes al mar. Y Pedro, incrédulo, habiendo no podido pescar nada en toda la noche, dice: Señor, no hemos podido pescar nada, pero en tu nombre lo voy a hacer. Entonces Pedro, arrojando las redes y jalándolas, no podía sacarlas de tantos pescados que habían, y tanto así que tuvo que mandar a llamar a las personas que estaban en la otra barca para que le ayudasen a sacar todo. Y Pedro, viendo a Jesús, le dijo: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Jesús le dijo: no temas, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Jesús lo sacó del mar de Galilea para hacerlo pescador de hombres, o más bien para seguirlo a él. Y él lo iba a hacer pescador de hombres, porque el llamado que Pedro, Andrés, su hermano,
que Juan y Jacob recibieron fue seguir a Jesús. Él les dijo, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Eso es bien importante de considerar en esta enseñanza de la cual estamos hablando hoy, porque Jesús está llamando a Pedro, a Juan, a Jacob y a Andrés a seguirlo y Él los va a hacer pescadores de hombres. Esto es muy importante que tú y yo lo sepamos como nuevos creyentes o como personas que queremos simple y sencillamente crecer en la fe y aprender de Jesús. Esa fue la primera promesa que Él les hizo desde ese momento, que Él los iba a hacer pescadores de hombres, pero primeramente tenían que seguirlo. A partir de ahí comenzamos a conocer un poquito de la historia de Pedro, con el cual me identifico demasiado, la neta, ya que yo creo que es de los personajes de la Biblia con los que más me identifico. Podría decir que Jesús, pero la verdad es de que Jesús no me identifico nada con él, ya que era una divinidad, era alguien perfecto, era alguien que no tenía mancha ni error, y pues la verdad es de que pues Pedro, ya vamos a ver por qué me identifico con él. Pedro vio cosas que ojo no vio y que oído no ha escuchado. Pedro vio incluso cosas que los otros discípulos no vieron, así de que milagro tras milagro tras milagro. Y eso es increíble de saber, ya que aún con todas esas cosas, pues Pedro, ¿no? Porque Pedro vio cómo Jesús sanaba personas en primera fila y también vio cómo sanaba personas a distancia, o sea, sin que Jesús tuviese que estar en el lugar, ¿no? Cómo resucitaba a personas después de haber estado muertos por más de 3 o 4 días. O sea, Pedro vio esas cosas. O sea, incluso Pedro, especialmente con Juan y Jacob, vieron cosas que más allá de lo que los otros discípulos pudieron haber visto. Por ejemplo, una de estas cosas fue cuando ellos subieron al monte con Jesús y ahí se transfiguró y mostró su gloria. Y estaba con Elías y estaba con Moisés. Y Pedro, Juan y Jacob entraron a la casa de Jairo, al cuarto de su hija, en donde ya estaba muerta, y escucharon a Jesús decirle, muchacha, levántate. Y ellos vieron cómo la hija de Jairo volvió a la vida. ¿Cómo puedes seguir tu vida normal después de haber visto esto? Pero claro, iban caminando con el Señor y eran muy amigos íntimos de Jesús. Pedro incluso experimentó cosas que otros no experimentaron, bajando de la barca, caminando sobre el mar. Incluso Pedro le perdió la vista a Jesús en medio de la tormenta y por el miedo Pedro se empezó a hundir, pero Pedro clamó a Jesús y Jesús lo rescató. Incluso Jesús le dijo a él, Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿no? Cuando los discípulos le abandonaron en Juan capítulo 6, después de este sermón de yo soy el pan de vida, y viendo los discípulos que era difícil de participar de lo que Jesús estaba predicando, o sea, cómo le abandonaron, y Jesús volteó a ver a los 12 discípulos y les preguntó, ¿acaso ustedes también quieren irse? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. O sea, Pedro también dijo cosas hermosísimas, o sea, cosas, no sé, o sea, en otra ocasión Jesús les cuestionó, ¿quién dicen que soy? Algunos respondieron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Y él les preguntó a ustedes, ¿quién creen que soy? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta aquí Pedro iba bien. Me recuerda mucho a cuando todos nosotros llegamos a Cristo, entonces empezamos a ver cosas increíbles, inimaginables, empezamos a escuchar cosas increíbles, espectaculares, pero pasa el tiempo y también empezamos a decir cosas no tan increíbles. Por ejemplo, como cuando Jesús les estaba contando cómo él tenía que entregarse a la crucifixión, a ser inmolado, y Pedro le dice a Jesús, Señor, ten piedad de ti, no permitas que esto te suceda. Y Jesús le responde, apártate de aquí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. O sea, de ahí para adelante la carrera de Pedro va en bajada. Y también tenemos cuando Pedro dice que pondría la vida por Jesús, y Jesús, volviéndose a él, le dice que lo negará 3 veces antes de que cante el gallo.
Y Pedro va de bajada, de ahí para abajo, va de bajada. Y luego en el monte Getsemaní Jesús llama a sus discípulos a que lo acompañen a velar y orar en un momento en que Jesús está pasando gran angustia, ya que esto es antes de que llegase con los guardias aquel que lo iba a entregar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? De que Jesús se encuentra a sus discípulos durmiendo y ahí está Pedro dormido. Y Jesús les dice, ¿qué hacen durmiendo? Yo les pedí que velen y oren conmigo. ¿Acaso no pueden hacer eso? ¿Y qué hizo Pedro? ¿Veló y oró con Jesús? No, volvió a dormirse. Él se volvió a dormir y vemos que Jesús vuelve otra, segunda y otra tercera vez y los encuentra dormidos. Y entonces Pedro, por no haber orado y velado junto con Jesús, pues la carne es débil y no se sensibilizó con el Espíritu Santo. Entonces Pedro corta la oreja de Malco en un arranque de ira por tratar de defender a Jesús, ya que estaban a punto de apresarlos, ¿no? Entonces vemos que Pedro logra entrar a la casa en donde el Señor estaba siendo cuestionado y juzgado, y el hermano de Malco le reconoce y le dice, tú eres uno de ellos, yo te vi. Y Pedro niega a Jesús no una ni dos veces, sino que lo niega 3 veces. Entonces canta el gallo. Y hasta ahí sabemos de Pedro, pues lo que ya hemos escuchado, ¿no? La verdad es de que, pues, ¿qué se puede decir? Entonces, es difícil, la verdad, es complejo. Y eso es lo último que sabemos de Pedro, de cómo negó 3 veces a Jesús. Y de ahí Pedro regresó a la pesca. Pedro vuelve a la pesca. Jesús había sido crucificado, había sido enterrado, había sido sepultado más bien, y pues tenía que hacer algo, había que pagarse las cuentas, no sé, tenía que seguir haciendo algo. Entonces regresó a pescar. Algunos dicen que Pedro regresó atrás de donde Dios lo había sacado. Otros lo ven como ese tipo de representaciones. Otros simple y sencillamente dicen, no, pues él era pescador y tenía que seguir con su negocio de pesca, ¿no? Y cuando Jesús lo vuelve a encontrar, no le reprende de que haya regresado a pescar, pero sí sucede algo, o más bien no sucede nada. Y es aquí donde en el verso 3 nos continúa mostrando lo que sucedió con Simón Pedro, ¿no? Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también vamos contigo. Y fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Te das cuenta de que realmente estás intentando volver atrás sin Cristo, ¿no? Y no consigues nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Mi Señor. Qué hermoso, la verdad, me encanta. Le respondieron, no. Y es un no, así un no rotundo, no es no hemos podido pescar nada, simple y sencillamente es no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y no es de que Pedro estaba sin ropa, desnudo, simple y sencillamente que se ciñó de la ropa. O sea que se quitó la ropa que tenía por encima. O sea, se puso la ropa de encima y ya. Esto es increíble. Me imagino a Pedro teniendo un flashback de la primera vez que conoció a Jesús. Jesús pidiéndole que arrojara la red a la derecha y hallaría peces. Entonces, imagínate en ese momento Pedro diciendo, wow, esto ya lo he vivido antes. Ni modo de que no. Entonces, como se dice, ya no podía sacar la gran cantidad de peces que llevaba en la red.
Y quiero que te imagines esto, esas barcas no eran muy anchas, porque no estamos hablando de barcos, sino más bien de barcas. Y Jesús les dice, lanza la red a la derecha. Y, o sea, esto no hay que espiritualizarlo si a la derecha o a la izquierda. Simple y sencillamente le dice, lanza la red a la derecha. Y, o sea, lo que está tratando de decir es de que era muy, muy cerca. O sea, los peces estaban muy, muy cerca. Pero separados de Jesús, nada podían hacer, ¿no? Y es aquí donde te digo que me recuerda muchísimo el testimonio de Pedro, la vida de Pedro, todo lo que él hizo y vivió conmigo. Yo me logro identificar muchísimo más con Pedro porque es una persona que ha vivido muchísimos procesos, que vio las maravillas del Señor, que vio milagro tras milagro, que vio cantidad de personas sanadas, muertos resucitar, palabras del Señor, vio a Jesús en persona, cómo se transfiguró y dijo palabras hermosas, pero también dijo cosas que nada que ver, la verdad. Y en lo personal, por esa misma razón, yo me identifico con Pedro, porque también he negado a Jesús, tal vez no con mi boca, con mis palabras de no, no, Jesús no existe o yo no lo sigo, no literalmente con eso, sino que tal vez tú o yo hemos negado a Jesús con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir en el día a día. Y es hermoso cómo nuestro Señor, a pesar de todo eso, regresa a hablarnos con amor y con paciencia y con delicadeza. Yo en lo personal, la verdad, estuve mucho tiempo sirviendo con devoción a Jesús. Cuando recién le conocí, venía de un pasado de alcoholismo, de drogas, de fiesta, de mujeres, de estas cosas muy heavies y el Señor me sacó de ahí. Era el lugar en donde yo estaba pescando, ¿no? El Señor me encontró en ese sitio y me restituyó, me dio valor otra vez. Y al igual que Pedro, también regresé atrás, regresé a pescar, a pesar de haber visto tantas maravillas, las cuales Jesús ya me había mostrado, ¿no? Todo lo que ya había revelado para mí, para mi vida, todas las palabras que me había hablado. Y el Señor vuelve a encontrarme en la barca y vuelve a decirme, arroja las redes a tu derecha, ¿no? Me muestra que realmente no podemos hacer nada sin Él, porque puedes estar tan cerca de ser efectivo, pero sin Jesús no logras serlo. Definitivamente sin Jesús no logras ser efectivo en lo que sea que estés realizando, porque puedes ser talentoso, puedes tener mil habilidades, puedes tener muchísimas capacidades, pero sin Jesús no vas a ser 100% efectivo. Y tal vez esto Dios lo puso el día de hoy para ti, que necesitabas escucharlo. O si tal vez tú no conocías de Jesús, Él, Él invita con amabilidad a que arrojes tus redes y que saques los peces. Te muestra todo lo que Él puede hacer por ti, sujeto a Él, siguiéndole, porque Él también no te llama a que seas pescador de hombres, simple y sencillamente te llama a que le sigas y Él te va a hacer pescador de hombres. Es una reflexión que la verdad me tiene dando vueltas en la cabeza toda la semana, todo el mes más bien. Tengo todo el mes con esto en la cabeza y se me hizo muy, muy importante compartirla, ya que habemos muchos que nos sentimos pródigos tal vez, no sé cómo decirlo, pero esta es la historia perfecta.
¿no? También en el verso 9 vemos que al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Entonces Jesús no quiere hacer uso de lo que Él tiene, también quiere de lo que tú estás pescando. O sea, el Señor fácilmente puede tener todo para Él. Él tiene pescados, mas sin embargo Él quiere también un poco de eso que tú estás pescando. Y es importante porque mi Señor es, es tierno, quiere hacernos parte. Quiere hacernos parte de lo que Él está haciendo. Quiere invitarnos a comer, pero quiere que pongas algo en la mesa también tú, ¿no? Y eso es muy, muy lindo porque nosotros pensamos que es llegar y ya, todo se va a resolver y el Señor te va a dar, pero el Señor quiere que pongas en la mesa también un poco, ¿no? Subió Simón Pedro y se sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Que no me imagino a Juan contando todos estos peces, cómo logró ser tan específico, 153 peces, qué específicos. Y también cuánta fuerza debió de haber tenido Pedro, ¿no? Para cargar esa red, ¿no? Por eso en la serie de The Chosen yo creo que lo pintan como alguien muy fuerte, ¿no? Porque 153 peces es difícil de cargar realmente. Le dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y como si estaban tan cerca de Jesús, no lograban reconocerle que era Él. Pues también en la historia nos narra que es de madrugada, era muy, muy temprano. Posiblemente había neblina o posiblemente estaban un poquito lejos, no lograban ver su rostro, no lograban distinguirle. Entonces se me hace increíble, no reconocían la voz, o Jesús se presentó con otra imagen, no lo sé la verdad, pero se me hace muy interesante. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos, porque también se le había, también se le había presentado a los otros discípulos en otras partes, ¿no? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Y al referirse a estos, no sabemos si se refiere a estos otros discípulos o a estos peces o a estas barcas, pero simple y sencillamente el Señor le está preguntando si lo amaba más que a estos, ¿no? Y la palabra que Jesús utiliza para referirse a el amor de él que está hablando él es un amor sin condición, un amor ágape, ¿no? Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro está respondiéndole con un amor fraternal. La palabra que Pedro utiliza para responder al amor es la palabra fileo, que es como amas a un amigo, a un conocido, a un hermano. Y Cristo le dice, apacienta mis corderos, ¿no? Y Jesús volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Utilizando de nuevo la palabra ágape, Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Oh, pero, o sea, Jesús está restituyendo a Pedro, pero le está pidiendo que pastoree y que apaciente a sus ovejas, porque son ovejas de Jesús, no son ovejas de Pedro. Y esto es importante de saber, de que las ovejas no son del pastor, son de Cristo, ¿no? Pero Jesús de todos modos lo está pidiendo.
que las pastoree, que las apaciente. Y lo que me parece bien impactante es de que Jesús no le pidió que primero, después de haber sido restaurado y restituido, fuera y realizase un instituto bíblico o que evangelizara a 10 países o que fuera a 5 viajes misioneros. Él está restituyendo a Pedro y de inmediato le está pidiendo que apaciente a sus ovejas. Y Pedro, me encanta Pedro que le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Triste porque está escuchando a Jesús preguntarle una y otra vez esto mismo, ¿no? Y Jesús le dice: de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Pues como ya vemos más adelante en la Biblia, Pedro murió crucificado, pero él se consideraba que no era digno de ser crucificado como su Señor. Entonces fue crucificado de cabeza para no ser crucificado igual que Jesús, ¿no? Pero termina Jesús diciéndole: sígueme. Es un llamado, es un llamamiento que Jesús está imponiendo como punto final para Pedro. Sígueme y ya. Volviéndose, Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, y el mismo que en la cena le había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: ¿y este qué? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Te imaginas si todas esas cosas que se dice que no se escribieron se hubiesen escrito? Tendríamos un montón de librerías llenas, de estantes llenos, con un montón de enseñanzas de Jesús que faltaron ser registradas, de milagros que faltaron ser registrados. Y es aquí en donde entra esta parte de sígueme. Restauración, restitución es lo que Jesús quiere para nosotros y cada uno de nosotros. Primeramente seguirle y apacentar a sus ovejas, ¿no? Y la tarea que ahora nos encomienda Jesús es seguirle, simple y sencillamente seguirle. Y Él nos va a hacer pescadores de hombres. Estaría increíble quedarnos con esto, ¿no? De que ninguna de estas, más bien de que hay muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir. ¿Y qué tal si nosotros escribimos todas esas cosas que hacen falta de escribir? No, porque la historia se sigue escribiendo hoy día. Jesús es un Dios vivo y Jesús está aquí en este lugar. El Espíritu Santo sigue haciendo milagros día con día. Tú eres un milagro. Tu historia es un milagro. Yo soy un milagro. Lo que vivimos el día de ayer es un milagro de sanidad, y realmente todas esas cosas faltan por ser escritas. ¿Por qué no nos llevamos esto como encomienda para que se siga hablando y escribiendo la historia de Dios en nuestros tiempos modernos? Quién sabe, podrían salir libros muy interesantes de todo esto que el Señor está haciendo o quiere hacer con nosotros. Esto tal vez se puso un poquito largo, un poquito extenso, pero la verdad es de que tenía que hacerse de esta forma. Me extendí un poquito, pero espero que haya quedado bien y espero que haya quedado el punto que quería plasmar en este episodio.
La verdad no sé si se tornó un poquito aburrido o si se tornó un poquito monótono, pero está perfecto para que lo escuches mientras estás en el tráfico, estás en la casa lavando los trastes o trapeando. Tú, hombre, chico, lava los trastes. No dejes que tu chica lave los trastes. No dejes que tu esposa lave los trastes. Joven, ponte a doblar la cama. O si estás en la universidad, estás estudiando, haciendo tarea, estás escuchando esto, está perfecto. Hay suficiente tiempo para escuchártelo en 2 o 3 partes, ¿no? En el gimnasio, como tú quieras. Y estaría increíble seguir haciendo algunos otros episodios con este tipo de reflexiones que quiero seguir llevando a cabo al cabo de los próximos meses. Y también continuar, si es posible, con la serie de Funados por decir la verdad, que fue el episodio anterior que hicimos con Dani Argueta. Y nada, está súper increíble esto. Me encanta lo que mi Señor está haciendo en este tiempo y lo que va a hacer por medio de esta plataforma. Definitivamente sí. Yo te animo a que escudriñes la palabra, que te adentres en una relación genuina con Jesús. Él está sanando actualmente cáncer, está sanando actualmente enfermedades, está restaurando mentes. Jesús sigue haciendo milagros, Jesús sigue levantando a los muertos, Jesús sigue haciendo una y mil cosas por medio de su Espíritu Santo. Dios está vivo y está aquí. Y es nuestro trabajo encargarnos de que la gente siga escuchando de estos milagros de la divinidad de Dios. Pues nada, sí, yo te voy a dejar con eso. No quiero decir nada más porque no me gustaría arruinarlo. Y nada, nos vemos en el próximo. Sí, nos vemos en el próximo. Adiós. 3 de la mañana con 19 minutos. A dormir.